Hola a todos, bienvenidos a la clase de psicopatología. Vamos a trabajar hoy con el concepto del retraso mental. Es una patología que a mí me gusta especialmente por la implicación que tienen las familias dentro de lo que es el tratamiento y el abordaje que las instituciones dan a esta patología. El concepto de retraso mental iremos viendo cómo ha tenido distintos nombres, pero han sido las familias de los niños con esta afectación los que, mediante asociaciones, se han movilizado para presionar en cuanto a la nomenclatura a utilizar, qué tipos de ayudas necesitan estas personas, y realmente los entes institucionales se apoyan mucho en estas asociaciones. En Estados Unidos, especialmente, la Asociación de Familiares con algún miembro con retraso mental fueron los pioneros. Vamos a ver, en España, hasta 1986, creo recordar, el concepto de retraso mental, la terminología que se utilizaba era subnormalidad, que además era una palabra que se utilizaba como insulto cuando alguien se enfada con alguien. Entonces, fijaros qué doloroso el que una patología de un hijo sea lo que se utiliza entre la población normal para insultarse. Entonces, como os decía, en el año 86 se dejó de utilizar el concepto de subnormalidad, que en el fondo lo que dice es que sub está por debajo de la normalidad. El problema es que es una nomenclatura socialmente utilizada para despreciar. Y entonces se utiliza la palabra retraso mental. Como os digo, tiene mucha influencia el entorno de los familiares afectados. Y luego, en el año 2006, en Naciones Unidas, también se oponen a que se utilice la palabra minusvalía para identificar pues, una incapacidad en tener una vida normalizada, necesitar algún tipo de apoyo extra para tener una vida normalizada. Entonces, posteriormente, esta palabra tiene también como connotación, minusvalía tiene una connotación de no poderse solucionar con nada, mientras que una discapacidad lo que permite es identificar, no definirlo de forma general, sino identificar qué puntos de discapacidad tiene el sujeto para darle apoyos, y eso significa que lo que se busca es integrarlos en la vida normalizada. Entonces, como veis, fijaros la importancia que tiene la terminología que utilicemos en la aceptación del propio sujeto, con lo cual, por eso, estas asociaciones van a influir no solamente en la definición, sino también en la clasificación y en la intervención, con lo cual tiene muchísima potencia. Bueno, las personas con retraso mental en el siglo hasta mediados, bueno, hasta el siglo XX, realmente se les recluía en sitios, pues en centros donde estaban con demencias y podía ser un retraso. ¿Qué diferencia hay entre una demencia y un retraso mental? La demencia es progresiva. Efectivamente, la demencia es progresiva, es degenerativa, y el retraso mental no. Muy bien, efectivamente. Entonces, fijaros, estas personas que ingresan en centros institucionales con gente con demencia que van a ir cada vez peor, y ellos, bueno, pues tienen su incapacidad en un nivel determinado, pero no van a ir a peor. Entonces, ¿qué se hace? Es como tratarlos como despojo. O sea, ya vas a estar con gente que nunca va a ser capaz de tener autonomía.
Y realmente, cuando tú le permites a alguien en su nivel de capacidad desenvolverse o tener cierta autonomía, eso le ayuda también a esforzarse más en ser autónomo. Si tú le dejas con gente descontrolada, terminan también descontrolándose. Entonces, como os digo, la psiquiatría fue quien diferenció entre el retraso mental, a principios del siglo XX, entre el retraso mental y la demencia. En cuanto a la terminología que utilizamos, como os decía antes, fijaros cómo hemos pasado de idocia, como palabra, oligofrenia. O sea, yo he llegado a escuchar la palabra oligofrenia para hablar de retraso mental. Deficiencia mental, discapacidad y finalmente la palabra que está vigente es retraso mental. Porque además el que se llame retraso mental da pie a identificar que hay un retraso, pero no está graduado, no está especificado qué cantidad de retraso tienen. Y luego, en cuanto a la evolución de los tratamientos, como os decía antes, inicialmente se les recluye en un sitio sin capacidad de favorecer cierta autonomía. Eso, por supuesto, se ve que es perjudicial y entonces se aboga por mantener a las personas, a los niños sobre todo, con un retraso mental, mantenerlo con su grupo normativo, es decir, con los niños de su edad, aunque no vayan superando las pruebas académicas, pero por lo menos que socialmente se sepan desenvolver y sepan estar con sus compañeros. Y esto efectivamente tiene mucha potencia y es maravilloso. ¿Qué problema hemos tenido? Pues hemos tenido el problema de que si no se dota a los profesores de apoyos para poder abarcar la heterogeneidad del alumnado, pues al final el nivel académico baja rotundamente. Y entonces, en los países nórdicos, por ejemplo, sí que se está volviendo a centros especializados, pero no centros donde cierras la puerta y allí se las entiendan, sino centros especializados, porque el otro día veíamos los autistas, que los autistas tienen un grado de retraso mental, pero es muy distinto a un sujeto que solamente el problema que tiene es un problema cognitivo, ¿vale? Con lo cual, el hacer centros especializados donde tú trabajes cada flaqueza del sujeto va a ser probablemente más potente porque le vas a reforzar esas áreas que va a poder adquirir, ¿vale? Entonces, bueno, pues el futuro, como os decía, aquí en España también se ve que va a ser la especialización de los centros. Vamos a ver ahora en cuanto a lo que es la definición y clasificación según el manual diagnóstico del DSM, cómo se identifica el retraso mental como una capacidad intelectual por debajo de la media. Es decir, que se da una importancia muy grande, ya veremos cómo la Asociación Americana se revela un poco contra esto, porque se basan fundamentalmente, la mayor importancia la van a dar a la capacidad intelectual. Luego también atienden al déficit en la conducta adaptativa, que realmente será lo más importante. Porque si un sujeto está bien adaptado, que eso es lo que quiere la normalización en centros normativos, si un sujeto está bien adaptado, realmente luego está bien adaptado socialmente en la escuela, luego en el trabajo va a poder hacer trabajos muy precarios, o sea, muy básicos de ejecución, por ejemplo, el meter un sobre en una carta, que es un trabajo muy mecánico, pero si tiene desarrollado el área social, pues lo va a poder hacer, y si tiene también adquirida autonomía en cuanto a coger un autobús, saber los horarios de cuándo tiene que entrar y cuándo tiene que salir. Entonces, en esta conducta adaptativa es importante la comunicación,
porque un cociente intelectual defectuoso no le impide hablar. Va a hablar, lo que pasa es que habla con menos complejidad y su elaboración cognitiva va a ser menor, pero el relato en la relación social lo tiene perfectamente. El cuidado personal, el cuidado personal es muy importante porque no solamente es que el sujeto pues, se duche y no huela, lleve su ropa limpia y que la ropa no le huela, que eso es muy importante. Imaginaos ir a trabajar y que sea una persona que nadie se quiere poner a su lado porque huele mal, sino también el saber utilizar los recursos sociales de la comunidad, pues saber ir al médico cuando tiene fiebre. Entonces, es importante estos déficits en esta conducta adaptativa, identificar cuáles son para darles ahí los apoyos y la ayuda. El sujeto también tiene que tener un nivel de autodirección. Autodirección es que me levanto por las mañanas y soy yo quien me impongo a qué hora, dónde tengo que ir, qué autobús tengo que coger, ¿vale? O sea, que no es alguien que le despierta, le viste, le coloca en un autobús, otro le coge, le lleva y le pone en otro sitio. No, tiene que tener una capacidad de dirigir su conducta. Luego también cómo se adapta en el entorno, bien del académico o bien del trabajo. ¿Qué afectación tiene en su atención? Uno de los grandes problemas es la disminución en su capacidad atencional. Y entonces, ¿qué afectación tiene y en qué medida esto también lo podemos trabajar? Y luego, aquellas conductas relativas a su salud y a su seguridad. Tener en cuenta que cuando hay un cociente intelectual bajo, el reconocer las consecuencias de una acción puede ser más complicado. Entonces, es importante que el sujeto, en cuanto a su integridad física y su salud, tiene que saber adelantar qué conductas son negligentes para su bienestar y qué conductas son las apropiadas. El retraso mental tiene que aparecer antes de los 18 años. Porque si apareciera después de los 18 años, ¿cómo lo llamaríamos? Eso es, justo. Porque demencia es que algo se empieza a deteriorar, ¿vale? Entonces tiene que aparecer antes de los 18 años porque se supone que con los 18 años es cuando ya la pubertad está en su fase final y aquellas carencias que tienen que ser ya evidentes, pero está claro que desde que son pequeños ya se aprecia. En el DSM vemos cómo diferencian en el grado de afectación que puedan tener. Entonces, se denomina ligero cuando la puntuación del CI, del cociente intelectual, está entre un 50, 55 y un 70. Medio entre un 35 y un 49, grave entre 20 y 34 y profundo menos de 20. Tener en cuenta que 20 frente a 100, que es la media, es muy poco. O sea que son personas que no tendrían nada de autonomía. En el inicio, como vemos en el DSM, es antes de los 18 y las áreas de funcionamiento que ellos definen en el DSM son habilidades sociales, responsabilidad, comunicación, cuidado personal y a partir de ahí se buscarán los apoyos que pueda necesitar, porque realmente en un retraso mental lo importante es identificar en qué grado y qué área es la que está afectada para poder ponerles apoyos y así permitir que puedan tener una vida lo más normalizada. Bueno, vamos a ver ahora cómo evaluamos el retraso mental, que es lo que hemos estado viendo un poquito antes nosotros. El concepto de cociente intelectual
es un concepto que desarrolla Binet, que realmente tiene poca validez porque él, o sea, es muy intuitivo y está bien, y dice, vamos a ver, si en una clase de niños de 10 años todos saben hacer, llevan a una ejecución de determinadas tareas determinadas, aquellos niños de 10 años que no lleguen a esas tareas, pues se supone que tendrán un problema en su capacidad intelectual. Y entonces lo que hace es hacer una división entre la edad cronológica y la edad mental, que es la edad mental del grupo normativo de su edad, donde se atiende a cómo el sujeto comprende las cosas, la capacidad creativa de inventar situaciones que no existen, cómo dirige su pensamiento, porque para ejecutar una acción tú previamente tienes que ordenar una serie de ideas y dirigir la acción en base al objetivo que quieres. Y luego también muy importante la capacidad de censura que tiene el sujeto, es decir, de inhibir respuestas que no proceden. Entonces, como este cociente, bueno, se llama cociente porque es una división, ¿vale? Como se ve que de forma práctica no se puede utilizar, Stern lo que hace, porque lógicamente salen números que no se pueden identificar, o sea, salen números con muchos decimales y que no te dan una idea clara de qué significado, o sea, qué significa ese número que ha dado esa división. Entonces, esto lo que dice es, bueno, lo vamos a multiplicar por 100 para que salgan números redondos y entonces así ya, pues poder ver en graduación qué números tienen. Pero realmente ese número era un número que no identificaba al grupo normativo total. Entonces, cuando aparece el concepto de coeficiente, que es el que realmente se tendría que utilizar, pero sin embargo siempre se va a decir cociente integral, se pone CI, ¿vale? Pero realmente la palabra que se tendría que utilizar es la de coeficiente, porque lo que se hace es, coeficiente intelectual o cociente intelectual con desviación, ¿vale? Porque lo que se hace es corregir este número que da la edad cronológica frente a la edad mental multiplicada por 100, se corrige con unos coeficientes que lo que van a hacer es adecuar esa puntuación en el grupo normativo. De ahí aparece la escala transformada ya en una distribución. Y entonces ya sí que cuando decimos tiene un 75, nosotros ya identificamos en ese grupo normativo en qué punto concreto está. Y entonces ya sí que tiene una interpretación funcional práctica permitiendo comparar según el grupo de edad los datos que puedan aparecer. Y entonces ahí ya está la media y la desviación típica. ¿Os recordáis si la media, o sea, cuántas desviaciones típicas tenemos que reconocer antes de hacer el punto de corte tanto por el retraso mental como por la superdotación? Que os comentaba el otro día, son 2 desviaciones típicas. Desviaciones típicas es como el error que podemos tener a la hora de marcar un punto. Entonces, bueno, pues vamos a poner 2 desviaciones típicas para que así el riesgo de no haberlo identificado bien esté cubierto. Bueno, entonces ya este concepto de coeficiente o cociente intelectual con desviación ya sí que nos sirve para comparar niños con su grupo, niños o adultos con su grupo normativo. Y entonces aparecen los test de inteligencia individuales, donde lo que se va a basar fundamentalmente es en el... ¿me dejáis uno de los cuadernillos que os he dejado para enseñarlo aquí en la cámara?
en lo que se va a basar sobre todo es en esos aprendizajes que los niños hacen en la escuela. Bueno, pues va a ser sobre todo conceptualmente en ese tipo de aprendizajes en lo que se va a basar. Con lo cual, estos cuestionarios, entonces, en el fondo, no van a evaluar bien el retraso mental, porque lo que están evaluando es al niño normal, no están evaluando el retraso mental. Entonces, tenemos todos los test que Wessler sacó, que están adaptados a la población española, que esto es muy importante, y aparece un perfil según la valoración de la parte verbal, donde las pruebas que se le hacen es haciéndole preguntas, por ejemplo, ¿cuántas unidades tiene una docena? Y la parte manipulativa, donde se le ponen imágenes que él tiene que, bien por puzzles que tiene que componer, o bien por figuras espaciales que tiene que representar. Entonces, frente a esto, aparece el cuestionario de Terman-Merrill, que ya no se basa tanto en un conocimiento académico en el niño, sino en una buena discriminación de los ítems que se presenta. Entonces, de esta forma, ya no tiene tanta influencia la escolaridad del niño ni la estimulación que tenga, y además va a diferenciar si el retraso tiene una causa orgánica o si no tiene causa orgánica o si es identificable. Vamos a ver ahora cómo la Asociación Americana de Retraso Mental lanza varias propuestas que son interesantes y que consideramos que favorecen el trabajo con estas personas diagnosticadas con retraso mental. Para ello se caracteriza el retraso mental por un funcionamiento intelectual por debajo de la media, pero donde concurren dos áreas importantes dentro de las habilidades adaptativas en estas que os presento. La comunicación, que veíamos antes, el cuidado personal, la vida en casa teniendo en cuenta que el objetivo es que estos sujetos puedan llegar a vivir solos. Las habilidades sociales, por la competencia que tiene sobre todo a nivel profesional, la utilización de los servicios de la comunidad, la autodirección, la salud y seguridad, el rendimiento académico funcional. Funcional significa no solamente la nota que le ponga el profesor porque apruebe, sino el progreso que ve. O sea, cuando hay niños diagnosticados con retraso mental, ya no es tan importante que adquieran el conocimiento que se estipula para los niños de su edad, sino que vaya progresando y que funcionalmente siga la dinámica del grupo. La distracción como la contención de la atención y la capacidad de estar en entornos de trabajo. Entonces vemos cómo el problema va a ser un déficit en las competencias que al sujeto le permite tener una vida normalizada dentro de la capacidad cognitiva, del área social o del área práctica. Es decir, muchas veces realizar una acción en nuestra vida diaria no es competencia de una capacidad intelectual, sino de saber coordinar, por ejemplo, conducir. Pues conducir, hombre, por el examen teórico sí, porque te hacen preguntas y tal, pero luego lo que es coordinar el movimiento para conducir y tal, pues eso sería, por ejemplo, una habilidad práctica que pueden adquirir sin tener capacidad para entender, por ejemplo, el ejercicio teórico. Lógicamente no pueden sacarse el carnet ni lo pueden utilizar, pero bueno, que es un poco para que veáis cómo hay actividades prácticas que no necesitan de una capacidad intelectual refinada. Y entonces, con la parálisis, por ejemplo, infantil,
donde hay a veces que a nivel de autonomía y eso es cero, pero que nos dice, es que tiene su capacidad intelectual la tiene conservada, ¿no? Porque después a nivel Sí. de entrenamiento visual y de según esto sí se consideraría. No, claro, esta persona, vamos a ver, esta persona lo que va a necesitar, no se consideraría porque el retraso mental es más bajo de 70 la puntuación, ¿vale? Y estos chicos de parálisis física, pero sin ninguna afectación en su cociente intelectual, realmente pues pueden tener 100, 120, incluso pueden tener más de 130. No me acuerdo cómo se llama este científico tan conocido que Hawking, eso es. Pues este científico es una persona superdotada, pero sin embargo a nivel, o sea, tiene paralizado y con un problema degenerativo de su cuerpo. Pero lo que sí que se hace en estas personas no tienen retraso mental, pero sí que el abordaje que tiene de estas patologías es darles los apoyos para que puedan tener una vida normal. Y por ejemplo, Echenique, este político, pues este chico, gracias a la silla que tiene, gracias a la persona que le lleva letra y tal, pues puede tener su vida normal. ¿Cómo se valora aquí un tema presente? ¿Cómo valoramos la capacidad cognitiva cuando casi todas las pruebas son, por ejemplo, verbales, donde necesita... Claro, efectivamente ese es un problema, pero puede ser, por ejemplo, señalando, o sea, poniendo la contestación, leyéndola y señalando qué contestación es la que es la positiva, vamos, la correcta. Sobre todo cuando son mayores es más fácil, porque ya han adquirido otro tipo de habilidades, se le da otro método con el entrenamiento visual, pero cuando es tan pequeño, es que nosotros, por ejemplo, cuando hay niños muy severos de parálisis cerebral y ha pasado un tiempo y después, y nosotros pensábamos que fatal, hay la neurocortical, bueno, tiene lesión cerebral, pero también a nivel, bueno, fatal. Y pasan los años, y a lo mejor tiene 8 o 9 años, y dice, no, que lo comprenden todo a meter un método que da, y dices, no puede ser, Claro, es que ten en cuenta que efectivamente si tú tienes una parálisis física y no puedes transmitir tu conocimiento o tu emoción o tal, pues entonces la sensación que da es que es un vegetal. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado. Pero sí, o sea, tenemos muchas limitaciones y una de ellas es esa, efectivamente. Entonces, pero como os decía, el retraso mental siempre va a ser inferior de 70 la puntuación. En todo caso, lo que nos viene a decir la Asociación Americana es que este déficit en las competencias no tiene que ser en todas las áreas, ¿vale? Tiene que ser a lo mejor en alguna, y por eso la afectación pues será a lo mejor si hay un cociente de 68, pero luego socialmente se relaciona bien y tiene habilidades prácticas y tal, pues va a tener una vida prácticamente normal y va a necesitar muy poco apoyo. Ellos lo que hacen es rechazar los tipos de retraso mental, la diferenciación que veíamos en el DSM de ligero, moderado, grave o profundo. Porque ellos lo que piden, o sea, porque esto es como poner una etiqueta y decir, tiene un retraso mental grave, pues pobre, no. ¿Qué necesidades tiene? O sea, no poner esta etiqueta y decir qué apoyos necesita. Pues grave será una persona que necesite un apoyo periódico, por ejemplo, en ayudarle con las rutinas de la alimentación. Pues entonces siempre tendrá que haber una persona en la casa o tendrá que estar en un sitio que le den, o sea, que le preparen y le den la comida porque él no la va a poder hacer. De alguna manera todas estas carencias que ellos tienen. Claro, un centro ocupacional es un centro donde se hacen trabajos que luego son trabajos que se utilizan a lo mejor para determinadas empresas que lo solicitan, pero que da igual el tiempo que tarden, que da igual cómo haya quedado finalmente, porque lo que se pretende es que el sujeto vaya a su puesto de trabajo, cumpla un horario, sepa respetar los turnos y luego, bueno, pues si la ejecución del trabajo no sale perfecta, pues no importa, porque el uso que se le va a dar ya se acepta que no va a estar perfecto,
o inclusive algunas cosas ni se llegan a utilizar. Aparte de ese entrenamiento de laboral, ¿no? Para les enseñan esas habilidades laborales de resistencia, de control, también se trabaja pues todas las áreas, las habilidades que dice la Unión Americana, de habilidades de la vida diaria, eso es. Pues autonomía, coger un común, cambio en la compra, van todos juntos a comprar algo para trabajar un poco el tema del manejo del dinero. Eso es. Eso, los centros ocupacionales sí que lo tienen muy bien para ellos. Claro. Además es algo que es obligatorio, porque la persona que tradicional. Claro, porque además estas personas normalmente tienen algún tipo de apoyo económico, pero tiene que estar fundamentado en que asistan a este tipo de centros y que sigan con el proceso de evolución que se espera de ellos. O sea que sí. Y que ahí pues todas esas capacidades que tienen más digamos, que se trabajan mucho con ellos y luego pues pueden ir a un piso tutelar. Eso es. ¿No? Ya que los padres, eso es, un piso tutelado que significa que hay un tutor gestionando la dinámica del piso, pero inclusive ese tutor puede desaparecer también, o sea, decir, bueno, pues esta semana yo no voy a estar dependiendo del grado de autonomía que haya, pero claro, tener en cuenta que la convivencia, sabéis lo difícil que es, y entonces es muy positivo que estén conteniendo los problemas que van surgiendo y tal, y luego dejándoles solos para que ellos lo gestionen. Además, como emocionalmente, igual que veíamos el otro día las personas con autismo, emocionalmente no tienen esa capacidad empática y entonces es muy difícil el que tengan una constancia en un trabajo, en un entorno social, porque no les falta esa capacidad. En estos niños y en estos jóvenes y en estos adultos, la capacidad emocional sí que la tienen y quieren sentirse queridos y quieren un montón. Entonces, claro, son muy fogosos y tal, y entonces esto pues hay que enseñarles a identificarlo y es muy bueno ver cómo ponen en práctica, digamos, las directrices que el tutor dice. Cuando no está el tutor es, sí, pero tenemos que, y entonces repiten las palabras que el tutor dice, o sea que es estupendo. Sales por ahí, pues te los encuentras y ves cómo generalizan todo lo que aprenden en el centro ocupacional, como fuera, van todos en grupo, se comen la Coca-Cola. Claro, y es estupendo, es maravilloso. Fijaros la diferencia en tenerlos recluidos en un sitio con gente con demencia, o sea, es tirarlos, claro. Entonces, afortunadamente, pero como os digo, estas asociaciones están teniendo mucho protagonismo en reclamar estas necesidades realmente que tienen. Entonces, el no ponerles etiquetas, sino decir qué apoyos tienen, es estupendo, porque no le estoy limitando, sino le estoy poniendo alas para poder hacer lo que le falta. Entonces, el tipo de apoyos se va a determinar en función de las capacidades que tiene el sujeto, el tipo de ambiente en el que vive y los apoyos que hay para ellos. Entonces, vemos cómo para darle estos apoyos se van a basar en 4 ejes fundamentales y también lógicamente para el diagnóstico, donde analizamos su funcionamiento intelectual, su cociente intelectual y habilidades adaptativos, que esto nos va a servir fundamentalmente para el diagnóstico y el decidir qué apoyos va a necesitar. Luego, atender a los aspectos motivacionales y emocionales, lo que nos va a permitir es identificar qué debilidades tiene y qué fortalezas, porque lógicamente cuando hay motivación hay constancia para conseguir algo. Entonces, atender estos aspectos de la motivación del sujeto y
las consideraciones emocionales nos permitirán definir las debilidades y fortalezas. Luego, el estado físico y la etiología, por qué este sujeto manifiesta este retraso mental, lo que nos va a servir es para esos recursos o soluciones terapéuticas que pueda haber. Y, finalmente, en función del entorno del sujeto, de las características de su entorno, pues ahí lo que nos determinará es qué ayuda va a ser mejor y qué entorno es el que va a necesitar, porque hay veces que conviene que modifiquemos partes del entorno del sujeto, sobre todo relacionado con la familia o con el barrio donde viven. Bueno, la definición de los apoyos, que puede parecer un poco rollo, pero es importante que lo identifiquemos y sepamos diferenciarlo, porque realmente en los apoyos es donde se va a basar la normalización de estas personas. Entonces, un apoyo intermitente, pues la palabra bien lo dice, es un apoyo en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, un apoyo intermitente en un momento determinado sin que tenga relación con nada más, ¿vale? Por ejemplo, un sujeto no puede ir al banco, ¿vale? No puede ir al banco y entonces se le da un apoyo para acompañarle para ir al banco y que vea cómo tiene que pedir el abrir una cuenta, que le van a dar una tarjeta. Lo que pasa es que lo del banco es muy complicado porque lo del banco se haría más en un grupo de trabajo porque es algo para todos. No, intermitente es algo que le pasa a uno, pues imaginaros eso, más relacionado con ir al médico. Por ejemplo, que le sale en la uña, le sale ahí una infección y está durante mucho tiempo cojeando hasta que se dan cuenta que es que tiene una infección, entonces lo que tiene que hacer es curarse esa herida. Entonces tiene un apoyo intermitente donde vienen a curarle la herida, ¿vale? Porque él, pues por la disposición que tiene y porque él se ha metido la uña y tal, y él no se lo va a poder hacer, es intermitente, significa que cuando esa uña se le haya curado, ya no va a volver a tener ese apoyo. Sin embargo, el apoyo limitado será parecido porque es circunstancial, es en un momento dado y ya nunca más, pero es en momentos esperables. Igual que el intermitente nunca se sabe si lo va a necesitar o no, el apoyo limitado ya se sabe que en un momento dado lo va a necesitar, ¿vale? Por ejemplo, cuando empiece a trabajar, pues todos los jóvenes que empiezan a trabajar van a necesitar un apoyo para instaurar bien la dinámica de el inicio en el trabajo. O, por ejemplo, todos, si van a cambiar de trabajo, pues van a necesitar un apoyo para, en ese momento del cambio de trabajo, que estará ahí para hacerle ver qué diferencias hay, en este otro trabajo, cómo lo vas a tener que hacer, ¿vale? O sea que eso es. Eso es. Y entonces digamos que ya están ahí, ya están preparados ese tipo de apoyos para dárselo en el momento en el que se sabe que lo va a necesitar. Luego, un apoyo extensivo, ya sin embargo, como la palabra dice, ya es un apoyo que regularmente va a tener. Entonces, son, por ejemplo, un apoyo diario. Y da igual que sea diario en el trabajo como en casa. Por ejemplo, antes os decía, en la comida, pues puede haber alguien que no pueda coordinar el tema del fuego, de hacerse la comida y tal. Entonces va a tener siempre un apoyo todos los días de una persona que va a ir a hacerle la comida y para que él pueda comer, para que esta persona pueda comer. Pero el resto del tiempo él va a estar solo, o sea, no va a necesitar a nadie. Y luego el apoyo intrusivo o impregnante
sería un apoyo en todas, para cada actividad del día. O sea, eso ya es una persona con un retraso muy elevado que le impide tener una autonomía física para levantarte de la cama, para hacer las cosas y demás, ¿vale? Entonces, la nomenclatura es bueno que la identifiquemos porque la asociación lo que nos dice es no queremos que digan que tiene un retraso moderado. Queremos que se diga que está haciendo uso de un apoyo limitado, ¿vale? Porque eso lo que obliga es a saber que es que necesita ese apoyo, con lo cual ya se está dando solución. O sea que a mí me parece con una visión maravillosa de cómo normalizar una patología. O sea, ojalá todas las patologías fueran así. Eso es, se está ya diciendo la solución, efectivamente. Bueno, ¿cómo se distribuye el retraso mental en la población? Bueno, pues sabemos que las complicaciones físicas o mentales que hay en la población en general la población general no diagnosticada, de un 15 a un 19% de personas tiene algún trastorno mental. ¿Qué trastorno mental qué era? Trastornos mentales, pues, digamos, por esa línea, ¿no? No, por eso os lo pregunto, es importante. Porque las palabras a veces nos acostumbramos a escucharla y no. O sea, retraso mental es distinto a trastorno mental, porque trastorno mental es todo, es cualquier patología. Trastorno mental es cualquier enfermedad mental, ¿vale? Entonces, lo que nos dicen es, en población general, de un 15 a un 19% las personas tienen un trastorno mental, que puede ser una depresión, puede ser autismo, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Mientras que la población con retraso mental sube de un 20 a un 35%. Es decir, que hay una incidencia mayor de patologías en población con retraso mental. Tiene su lógica, porque si el retraso mental te invalida en tu propio cuidado personal, pues vas a ser diana de patologías. Por ejemplo, depresión. Pues una persona, si aprende qué causas son las que le hace sentirse triste, pues por la cuenta que le trae, lo combate. Mientras que si tú no tienes capacidad intelectual para discernir qué factores, qué situaciones, qué personas son las que te favorecen ese estado emocional, pues digamos que te sometes a esa tortura y desencadenas patología. ¿Vale? Lo de base sería, por ejemplo, retraso mental, yo sufro retraso mental y tengo asociado un trastorno mental. Eso es. Puede ser al revés, que yo, de mi base sea y se la asocie cuando esté en periodo. Intenta contestármelo tú, con lo que hemos hablado hoy. ¿Qué caracteriza el retraso mental? Antes, eso es. Entonces es algo que ves desde que es pequeño el niño. Entonces, digamos que el retraso mental va a estar desde el principio y luego se le van a ir incluyendo. Eso es, ¿vale? Bueno, las complicaciones médicas también en esta población con retraso mental son mayores, por lo tanto se habla de fragilidad médica. Y luego, finalmente, en cuanto a el por qué un niño tiene retraso mental, pues nuevamente vemos que es una etiología multifactorial o sea, cuando es una causa única es mucho más fácil solucionarla, cuando es multifactorial es más complicado. Pero sí que sabemos que hay 4 factores fundamentales. Por un lado, biomédico, que es para detectar perturbaciones en distintas edades. El otro día os hablaba de la feniletonuria, que es una sustancia
que a los bebés ya se les hace la prueba para identificar si la tienen en exceso, porque si la tienen en exceso produce retraso mental. Bueno, pues son acciones que pueden prevenir estas alteraciones. Luego, factores sociales, porque los apoyos familiares pueden, o sea, un niño que nace con un cociente intelectual bajo, está en un entorno social estimulante, afectivo y demás, y no va a tener ningún problema. Mientras que esa misma capacidad intelectual trasladada a un entorno donde el niño está abandonado, no está estimulado, inclusive se abusa de él psicológica y sexualmente y tal, pues claro, este niño, este joven, no va a estar adaptado, va a ser realmente una persona adulta con muchas dificultades para conseguir tener cierta autonomía. Luego también es importante el factor comportamental del sujeto para permitirle una aceptación social. También vivimos en una sociedad donde ya buscamos la pluralidad y ya en los colegios se les educa para reconocer la singularidad no desde el desprecio, sino desde la integración. Y luego en los entornos educativos, con la estimulación precoz compensatoria, que les va a permitir el poder adquirir a cuotas de adaptación, como veíamos antes, mayores que si no se trabaja con ellos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues como os decía en un inicio, esta patología es una patología que a mí me gusta especialmente por el abordaje que han conseguido tener, como las entidades de las asociaciones tienen una fuerza importante para conseguir que la calidad de vida de estas personas sea lo mejor posible. Así que muchas gracias por vuestra atención.